o la aprendes a utilizar o te van a pasar por la derecha todo el mundo. Una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que vamos a poder hacer cada vez más cosas ad hoc. Vas a un hotel y no recibís una hiperpersonalización. O digamos, hemos superado esa barrera de perderle el miedo a meternos en tecnología. Hoy nos visita Adrián. Actualmente es responsable del área de IA, Data y Analytics en empresas en MasOrange. Combina experiencias en áreas como desarrollo de negocio, ventas, grandes cuentas en compañías como Microsoft, Esri, Retarus, MásMóvil, con un gran papel activo en el ecosistema de inteligencia artificial y también es miembro del comité asesor de AI Network, cofundador de AI Careers. También es profesor de máster de IA generativa y es un speaker, se van a dar cuenta hoy que hemos disfrutado muchísimo de la charla con él. Así que con todo este recorrido que tienen les traemos a Adrián, espero que disfruten del episodio y sin más, bienvenidos al Garage Tech. Adrián, ¿cómo te sentís primero? ¿Cómo estás hoy? Estoy muy nervioso, ¿no? ¿Estás nervioso? Estoy acojonado. Impongo mucha presencia. Hemos coincidido muchas Pero veces. si has compartido hemos compartido en grandes no escenarios. Todo lo contrario, ya, sí. Porque hemos compartido escenarios. Contanos un poco, ¿cómo son vuestras batallitas? ¿Cómo os conocéis? Pues de LinkedIn. Sí, ¿no? empezamos por LinkedIn, pero luego cuando tú empezaste con todo lo de AI Network. Yo era fan. Sí, no sé cómo, o sea, me da una gracia. Es cuando tú estabas empezando a Sí. generar contenido, pero como hace 5 o 6 años más. Sí. Porque esto hace es tiempo. Post-pandemia, o sea, aún estábamos Yo no con sé si restricciones. estaba trabajando en mi empresa o Aún no. estabas trabajando. Todavía estaba trabajando Sí. para una empresa. Empezabas Sí. a hacer los primeros pinitos, pero Sí. no, y luego me acuerdo cuando ya diste el paso. Sí. y Ah, tal. vale. Entonces se va hace tiempo ya. Sí, que estamos en 2025, pues 5 años, sí, 5 años. 4 capaz, 5, 4. Sí, 4 o 5. Pero, pues no sé, supongo que... A ver, yo también subo cosas a LinkedIn, pero más narrativas. Y seguir el ritmo, ¿eh? Bueno, Igual ahora hace un montón que no posteo. En ese momento estaba a tope. y hacías posts que tenían mucho engagement, Sí. que eso es difícil. Yo también sí que hay ciertas cosas que me inspiraba a nivel de generación de contenido, pero claro, es que mi contenido, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero es ya más de, he estado aquí, he hablado con no sé quién, ya generar contenido formativo. Sí, creativo, con copy, pensando cómo contar una historia, cómo voy a... Yo le daba un pienso, me ponía ahí a... Claro. Sí, que te crees que esa habilidad se trabajó. Ya. Ahora ya no lo... Ahora ya no... Es como el gimnasio. Sí, si no lo trabajas, sí. los resultados... Pero bueno, en una de esas, no sé cuándo fue la primera vez, yo no me acuerdo, pero sé que fue una vez que fuimos a uno de estos eventos de AI Network. Capaz que incluso antes grabamos algo online. El streaming. Algún streaming. Bueno, hemos cambiado ahí y en luego varias ya ocasiones. Te invité a venir a uno de estos eventos de AI Network y ya pues... ¿Qué hacían en AI Network? ¿Y qué hacen? Como para dar un poco de contexto, si alguien lo conoce. Bueno, como asociación de inteligencia artificial forman parte tanto empresas como profesionales. Ahora hay un foco bastante importante en directores de inteligencia artificial. Hay reuniones cada 2 meses de directores, que por cierto son muy interesantes porque bueno, todo lo que la gente quiere escuchar que forma parte de despachos y salas de reuniones importantes, pues ahí digamos que es como donde se pone todo en común, ¿no? Entonces, pero a esos hay que traerlos al podcast, entonces. Bueno, es cuestión de gestionarlo y de tiempo. Pero esas cosas interesantes salen allí porque lo que no se cuenta, evidentemente en un clima de confianza entre personas que comparten profesión, aspiraciones, inquietudes, pues ahí sí que salen y aportan mucho. Y bueno, la asociación lo que pretende es generar ese ecosistema de conversación y debate para impulsar la inteligencia artificial, pero ya antes de que la inteligencia artificial se pusiera de moda. Ah, contame más, ¿cómo que antes? Bueno, es que antes de ChatGPT había vida, esto es como... Habían cosas, ¿no? La gente cree que no. Justo estuvimos en un podcast hablando de eso, de la historia de la IA. O sea, trajimos a un profesor que estaba hablando de años tipo 1964, 1953. Yo, por aquella época. Ni mi madre creo que había nacido en esa época. Sí, se crea en esa época. A ver, esto es lo que sucede con la inteligencia artificial, es que de los planteamientos teóricos que había,
sin capacidad de computación, pasa un poco como con Big Data. Pues bien, muy bien, en el papel es fantástico y sensacional y todo tiene sentido, pero si quieres poner tú eso en un ordenador y quieres de verdad probar si tus modelos matemáticos funcionan, necesitas capacidad de computación y hasta los 90 no fue posible. Pero no me voy a remontar tan atrás, no tengo tantos años, pero sí, de hecho, bueno, iNetwork, yo empiezo a colaborar con iNetwork en 2020, justo cuando también coincidimos nosotros, y empiezo porque me invitan a un webinar en pandemia. Sí, pero hasta ahí vos no hacías total. nada relacionado a inteligencia artificial. Sí, porque yo había estudiado un máster, yo no estudié nada técnico, yo estudié sociología. Pero a mí lo que siempre bueno, y lo que me sigue gustando de inteligencia artificial no solo es la tecnología, también es las personas, las carreras profesionales y todo esto. Entonces, bueno, yo estudié sociología, hice unas prácticas en IKEA que cobraba 4 duros, además de verdad, eran unas prácticas extracurriculares, yo creo que no eran ni curriculares. ¿Y qué pasó allí? Pues que me pusieron en el departamento de marketing de IKEA en Zaragoza y ahí descubrí la analítica de datos, el fantástico mundo que es poder no solo ver las cosas en apariencia, sino lo que hay detrás y por qué. Y hice un análisis de los visitantes a la tienda de IKEA en Zaragoza. Me hice también encuestas en la tienda. Me acuerdo de ir a las calles de Zaragoza, que ahora que lo pienso, que cualquiera que te aborda con un polo de IKEA en mitad de la calle sería casi para detenerte. Y claro, ahí levanté mi interés en la parte del dato. Y dije, bueno, sociología, que a priori no tiene muchas salidas profesionales, parece que si lo unes con el marketing y con lo que empezaba en ese momento, que era Big Data, Data Analytics, pues tienes más oportunidades y me gusta. Y entonces estudié un máster de Data Strategy. Con un nombre muy bonito. Sí, en inglés, era en castellano luego. Pero aprendí mucho y ahí conocí pues, a Ángel Galán, que luego fue quien pues, me invitó a participar en iNetwork. Y donde aprendí las bases de lo que antes, pues no, es que nadie se atrevería a llamarlo inteligencia artificial. Claro. O sea, eran modelos de machine learning, que luego es lo que alimenta la inteligencia artificial, deep learning. Pero ese nombre tan grande no nos atrevíamos a ponérnoslo porque es muy ambicioso, es dar por hecho que tiene una inteligencia. Claro. Y la empieza a tener, pero bueno, eso también es un debate. ¿Hasta qué punto es inteligencia? Creo que yo no tengo ningún miedo en asignarle esa etiqueta. Bueno, pero capaz que en ese momento... Claro, en ese momento no éramos tan presuntuosos. En ese momento todavía más fácil que ahora, porque ahora sí que puedes a lo mejor comparar con ChatGPT, pero en aquel momento estaba claro que visión por computador, que era una máquina que ve y pone una etiqueta, era inteligencia artificial, nadie lo debatía. Claro, pero... Ahora es, como hemos puesto ese gran nombre a la IA generativa, ya nos parece que tenemos que decir, no, la IA de antes. Sí. Asqueroso, ¿no? Yo tradicional. estaba preparando una presentación sobre esto básico y mismo era la separación IA tradicional y IA generativa. Es un ejercicio que nos toca hacer para simplificar términos, y yo lo puedo entender, pero que es incluso errónea. O sea, entender la IA generativa sin el deep learning es no entender nada. Yo cuando lo explico... No entender nada. Entonces, es que es parte de la construcción del modelo. Entender sin el NLP, que en aquel momento ya era una rama de inteligencia artificial que comparada con lo que hace GPT es una estupidez, pero sin una no existe la otra. Entonces, en aquel momento que no teníamos esta herramienta que combina de una forma tan potente y con tanto cómputo un montón de las ramas de lo que antes llamábamos inteligencia artificial y lo sigue siendo, antes lo llamábamos inteligencia artificial sin ningún problema. Ahora cuesta más, pero también lo es. Sí, o sea, el salto sobre todo es con la multimodalidad. Es decir, antes inteligencia artificial lo utilizabas para un modelo de predicción de ventas, de optimización de un almacén, y con esto hablamos también ya de aplicaciones empresariales. Lo utilizabas para transcribir audio a texto, lo utilizabas en un contexto también industrial o con cámaras en una ciudad para analizar matrículas, todo eso existía. Pero claro, eran como diferentes inteligencias artificiales desagregadas entre sí. Yo creo que el salto sobre todo, y lo que provoca ChatGPT, es que de repente dices, joder, hay un modelo que puede hacerme todo, que tampoco fue el primer ChatGPT el capaz de hacer todo, ha sido la evolución, pero yo creo que el salto ha sido ese, y el salto ha sido ya no solo en el hecho de que pueda hacer muchas cosas, sino que esté en manos de todo el mundo, porque antes la inteligencia artificial solo estaba en manos de ingenieros. programar,
que sabía matemáticas, y en cambio de repente nos lo sueltan así y ya lo podemos usar todos. Y ese es el salto. Para mí, la inteligencia artificial ya no es tanto de que haya evolucionado mucho, que también, y los modelos que también, que, o sea, esto sí, pero es también y sobre todo diría esa parte de la democratización del uso. Estoy totalmente de acuerdo. También me sorprenden cosas, ¿no? Evidentemente la IA generativa llega, arrasa, entra con una suscripción a veces ridícula, a veces gratuita, y todo el mundo puede acceder. Pero otro día hacíamos una reflexión, ¿no? De cuántos años llevamos viendo el algoritmo de Netflix. ¿Cuántos años? Es que la gente no sabe. ¿Qué valor tiene para nosotros? O sea, ya para mí no es solo que esa tecnología sea distinta en cuanto a que ha llegado todo el mundo y tiene uso. Es que, de alguna forma, literalmente mágica, hemos conseguido que la gente entienda que esto es IA. Correcto. Lo hemos sabido comunicar, pero que la gente lleva años, imbecilizándose en Instagram haciendo así, porque allí hay detrás, modelo de IA, ¿sabes? Y está viendo Netflix. Yo ponía un ejemplo. Pero ellos creen que es tecnología. Es como que, sí, eso es tecnología, pero no saben qué hay detrás. La generativa también, pero yo en clase pongo un ejemplo muy claro. O sea, ¿cuántos de clase tienen HBO y cuántos tienen Netflix? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos de clase tienen HBO y cuántos la suscripción? ¿Cuántos usuarios? ¿Y cuántos tienen en mis clases? Sí. ¿Cuántos tienen Netflix? Sí, y el 95% tienen Netflix. ¿Por qué? Si nos ponemos estrictos en la calidad del contenido, pues probablemente el debate no está tan claro. Probablemente haya más contenido de mucha calidad en HBO, menos contenido en general, pero de más calidad, mientras que Netflix tiene mucho más cantidad, pero podríamos discutir si tiene peor calidad. Estáis todos en Netflix porque tiene un algoritmo que le pega 17 millones de vueltas a HBO. Es mucho mejor. Para mí también igual Netflix vino antes. Y a mí me pasa algo que yo he pensado esto, cuando digo, me voy a dar de baja de Netflix porque no lo uso, porque nunca suben nada nuevo. Bueno, lo típico, uno dice, ¿sabes lo que me pasa a veces? Me da ¿cómo que se dice? El fear of missing out, el FOMO. Y si me pierdo las series, que siempre hablo con mi mejor amiga, que compartimos charlas de series o cosas que están saliendo. A veces se hablan esas cosas. ¿Viste esta peli que salió? ¿Viste esta serie? En Netflix es difícil perder una serie. Pero en HBO no me pasa. Netflix está a nivel mundial. En Uruguay no miran HBO. Miran Netflix, ¿entendés? Pero en HBO es muy fácil perder una serie. Pero muy fácil, porque es que no hay ningún algoritmo, o el que hay es tan básico, que una serie no te aparece en la primera pantalla. Entiendo lo que decís. Igual discutiría si es solo por el algoritmo. Yo diría que es principalmente por la experiencia de uso con Netflix. Sí, la experiencia. Que está muy, muy apoyada en el algoritmo que te recomienda. Además tiene los colores Coca-Cola. Es adictivo. Pero por la experiencia de navegar. No los de Pepsi. A lo mejor deberían cambiarlo. Y HBO, pues hombre, el que lo haya probado, que es una opinión que evidentemente es mía, ¿no? Pero es mucho más aburrido utilizarlo. Que el contenido sea mejor, la herramienta es más tosca, no hay recomendaciones, no ha cambiado prácticamente nada en un montón de tiempo hasta que ahora ha cambiado de nombre también, ¿no? Ahora lo han vendido, etcétera. Pero yo creo que la diferencia está en la experiencia que tienes usando Netflix, y básicamente es una experiencia tan buena porque se apoya muchísimo en UX, ¿sí? Y en inteligencia artificial a tope. ¿Y sabéis cuál va a ser la siguiente revolución? ¿Cuál? Contanos. No, esto viene muy fuerte. El teléfono de Sam Altman. No. Google ha desarrollado un modelo que lo que permite es generar mundos en tiempo real. ¿Qué va a suponer esto? Bueno, en el plano de las series, por supuesto. O sea, esto viene también relacionado IA y el metaverso. Es que tú vas a ver una serie y la serie se va a crear para ti. Es decir, no existe antes ese itinerario, ¿no? A mí me recuerda unos libros de estos de Escoge tu propia aventura. Sí, vos te acordás esos libros que era como, si querés que pase X, vas a esta página. Si querés que pase Y, vas a esta otra página. Me encantaban esos libros, que cambiaba la historia según la página que elegía. Yo estaba muy enganchado. El problema con la IA generativa es que tú elegías el camino A y en la siguiente página la persona era distinta. Tú eras morena. Claro. Sí, ¿qué está pasando? Porque la estabilidad me salgo de la historia. Correcto. O sea, si yo quiero crear ese mundo, tengo que tener una consistencia en ese mundo. No Pues, puede ser que cuando te mires seas rubia, tú la mirada eras morena y te ha cambiado la cara. Han conseguido la consistencia. Me acuerdo cuando hicimos unas pruebas para hacer imágenes nuestras con inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de las fotos? Lo que nos partimos la casa. Que eran lamentables. Vamos, nano banana. Pero vos no viste las fotos que yo hice ahora en Unicorn en la academia. Nos sacamos fotos profesionales, los profes y yo, y ahora estamos montando imágenes con IA
y aparecemos nosotros dando clases no sé, con un ordenador, con un montón de cosas y salen súper bien. Eso era lo primero que necesitabas. Bueno, después de un montón de cosas, teníamos esa limitación porque crear un mundo en el que cambia todo el rato todo, que el actor que tú le coges cariño pues, cambia, cada imagen es distinto. Es lo que está consiguiendo la inteligencia artificial, que no lo tenía hace un año, sobre todo en la parte de generación de imagen y de vídeo, es esa consistencia. Es decir, que haya una coherencia. Una coherencia. Claro. Acordaros de, ¿cómo se llamaba la que sacó OpenAI al principio de imágenes solo? Dalí. Que salía gente con 7 dedos. Sí. Esto hace 2 años, chicos. Es que parece que haya pasado una década, hace 2 años. Sí, bueno, pero contanos lo de los mundos, que me interesa. ¿Qué es lo que va a pasar con lo de las películas? ¿Qué le va a hacer para ti? No, pero esto justo que comentábamos tiene mucho que ver, porque si no hubiera esa coherencia y esa consistencia, yo me pongo a crear un mundo, me doy la vuelta con mi personaje hacia atrás y de repente hay otro mundo, que es lo que tú decías, o cambian los personajes. Pero yo creo que las experiencias audiovisuales van a ir en esa línea, que sean también completamente generativas, pero no solo las experiencias audiovisuales, o sea, me refiero a series, pero imaginaros esto en los videojuegos. Es que eso va a flipar. Y bueno, ha habido ya... Estamos tocando un montón de palos, pero bien, bienvenido sea. Ha habido quejas en videojuegos, ya, por el uso de IA generativa. Porque para el videojuego al final, pues esos son mundos enteros, ¿no? Sí. Entonces hay mucho contenido dentro de ese mundo que, vamos a decir, que no es prioritario, ¿no? Es mucho más importante desarrollar la trama principal y los personajes principales que las cosas que pasan en un segundo plano. NPCs. Entonces se han ido a ese segundo plano en algunos videojuegos y era ChatGPT total. Los carteles hechos con ChatGPT, cuando ChatGPT no mantenía la consistencia, con lo cual el texto daba vergüenza, daba pena, era como todo muy... Bueno, entiendo que es un ahorro de costes y al final hay que probar, porque si entras tarde, ya has entrado tarde, ¿no? Yo he estado haciendo imágenes de mierda desde que empezó y ahora son mucho mejores. Claro. Yo entiendo que, oye, lo voy metiendo en videojuegos y voy aprovechando y cuando sea lo que soy, Nano Banana y Match 4, brutal, ¿no? Brutal, pero hasta ahora ha habido bastante queja, porque hasta los textos, o sea, las conversaciones, estoy hablando con ChatGPT, no mola. Sí, pero es cuestión de tiempo y sobre todo, imaginaos hacia dónde va esto, es decir, ¿no creéis que estamos viciando a la gente? Es decir, si todo es personalizado, o sea, pensemos en 5 o 10 años. Sí. Vamos a estar acostumbrados a que todo sea personalizado para nosotros. Es decir... Eso es un problema igual. Puede ser, porque... Perdés perdés eso de ver que otra persona es diferente o claro, que puede querer otras cosas, bueno, o la frustración no se tolera porque quiero que sea todo tipo un niño mal enseñado que es claro, quiero que las cosas sean sea como yo mí. Quiero y para mí y con estas condiciones, imagínate, no sé, ahí... Y en política, que también es un tema importante, que ya está pasando. Imaginaos que todo el contenido que yo veo en una red social, que ya está pasando, no digo nada, pero que más aún sean todos mensajes que vayan en coherencia y que no veas ninguna otra perspectiva. Pongo un caso de lo más, ¿no? Así como más llamativo, pero tantas cosas, o que la publicidad, pues yo que soy del Real Zaragoza, pues si recibo una foto del Madrid y del Barcelona, pues ya esa empresa no quiero saber nada de ella porque no está personalizando su contenido para mí. Bueno, no sé, veo cosas positivas para las empresas, muy positivas para el marketing en las empresas, pero bueno, luego también te da que pensar, ¿no? De ese punto de la ultrapersonalización en todo y que va a cambiar mucho la forma de pensar. Pero por algo las empresas también lo hacen. Creo que a nivel psicológico, tú que has trabajado en marketing, siempre quieren, por eso los datos son tan poderosos para las empresas, porque cuanto más personalizado y el mensaje más se siente que es para ti, la persona suele como que querer comprar más, ¿no? Bueno, de hecho... Yo también creo que estamos pasados de rosca, ¿eh? Mi sensación, ¿eh? O sea, ¿En qué sentido? Durante mucho tiempo ha sido el mensaje de personalizar. Y hemos llegado a un punto en el que yo creo que todos estamos rebotando un poco. Que no me líes, o sea, a veces también es más... Igual para mí no estamos ni cerca de personalizado todavía. Yo en las empresas por ejemplo, no lo yo creo noto. que hay un sitio donde lo veo muy claro. En la política yo creo que hay mucha gente despertando a esta realidad, has comentado, ¿no? La realidad de que yo tengo un feed que me explica una realidad, tú tienes un feed que te explica otra realidad completamente distinta a la mía, eso no podemos ni aceptarlo. La gente, por ejemplo, muy politizada, esto yo creo que ya está empezando a ver. Esto de personalizármelo tanto no es bueno. No es bueno. Y de hecho, muchos de los... Bueno, uno de los grandes retos que tuvo que superar
que siguen superando todos estos algoritmos de recomendación, es introducir parte de aleatoriedad y azar en la recomendación. Porque si no, acabas... Ya no simulás la realidad. Te vas Claro, demasiado es una realidad lejos. para ti. Por eso. Tenemos que hacerte- Vivís en una burbuja. Voy a ponerlo muy en el producto, ¿vale? Yo soy Netflix y tengo 7.000 productos, porque es lo que tengo 7.000 productos que quiero que consumas. Y tú, por personalizado tanto, acabas viendo 50. Pero yo tengo que ofrecerte que tengo 6.950 más. Entonces, si yo te hago el algoritmo para que sea lo tuyo, no vas a ver nada más que tus 50. Y cuando te las acabes, ¿qué? ¿Te vas de Netflix? Pues tengo un catálogo muy amplio, entonces tengo que introducir en el algoritmo, y se han desarrollado para que esto sea así, ¿eh? Vamos a llamarlo aleatoriedad, o vamos a llamarlo también tu vecino más cercano. Oye, Pero a ver, el humano también cambia de gustos, ¿eh? Por eso también lo necesitan. O sea, el humano, por más que a mí, por ejemplo, me encantan las series de misterio y de asesinatos, me encantan, puedo estar mirando, es mi 80-20. Yo hay veces que ya estoy cansada de ver muerte, poneme algo, otro género, ¿entendés? Para mí el humano, por más que siempre va a haber un... pues un algoritmo, momento en el que no querés tuviera cambiar. en cuenta esto, no te enseñaría nunca otra cosa. Y eso está mal. Claro. Está mal. Pues digo, esa personalización extrema. Pero para mí todavía no llegamos a ese punto en las empresas. Estamos hablando de Netflix, pero luego tú todavía vas a, no sé, vas a un hotel y no recibís una hiperpersonalización. El hotel no sabe que a mí me gusta el color rosa y me pone un detalle rosa en el cuarto y, ¿entendés? Yo me refiero más a empresas quizás que no están al nivel de Netflix y que no se basan su algoritmo en eso, sino que vamos a atender a empresas que sí, quizás que vayas a un hotel y que la persona que te recibe te diga tu nombre, te traje café con leche porque sé que te gusta. Hombre, ¿Entendés? Como... A ver, no es cuestión de hacer publicidad a la empresa en la que trabajo, pero... No hay cuestión, pero que lo vamos a hacer. Que sepáis, ¿no? Porque es un dato curioso que yo creo que mucha gente Sí. desconoce. Orange ahora mismo es el teleoperador con más móvil, más Orange, que tiene más clientes en toda España. Pero es que eso supone que nosotros tenemos información de todos esos clientes. Sabes, por un lado, bueno, qué edad tienen, los datos básicos. Te tienen que dar el permiso y el consentimiento. Perdón, ¿puedes ¿eh? eliminar mis datos? Que yo soy de Orange. Se puede. No, a todo esto se cumple además a rajatabla y hay muchos protocolos. Pero de las personas que dan su permiso, tenemos 30 millones, datos de 30 millones de clientes que puedes saber no solo dónde están, porque al final pues, la información de la navegación, o sea, la navegación de la movilidad lo tienes. Y esto se utiliza para cosas muy buenas como en pandemia, saber por dónde se desplazaba la población y demás. Pero también sabemos sus preferencias de consumo, porque también... ¿Pero a qué nivel preferencia consumo? ¿En qué página web ejemplo, está? ¿En qué página? Pero páginas, redes sociales no entran. No porque sé, no podés entrar al algoritmo. No creo, de... eso no me consta, pero no... O sea, yo creo que no, pero... Yo cuando era muy pequeño, una de las primeras preguntas que hice cuando llegó Internet a las casas es, pero la empresa de Internet sabe dónde nos metemos, y me dijo, señor. Y me he quedado con eso siempre y siguen sabiéndolo. Tú te metes en Google y tienen un registro de que te has metido en Google. Sí. Lo tienen, y en cualquier página que te quieras meter. Entonces, claro, sabe muchas cosas. Y Google es el que más sabe, porque las empresas de telecomunicaciones obtenemos la información de las antenas y de la navegación, pero Google obtiene la información de las aplicaciones. Cuando le das permisos, cruzan la información Sí. entre una aplicación y otra y se pueden hacer una... Nosotros inferimos los perfiles de la gente y nosotros sabemos que una persona está circulando por una zona, pero no podemos identificarla. Eso es una cuestión de protección de datos. Lo que haces es una generalización estadística. Claro. O sea, lo que a vos te da es, por ejemplo, tenés un volumen grande por esta zona de mujeres que tienen Correcto. entre esto y esto y les Claro. gusta un dato más X, o sea, más Eso es. demográfico. Pero claro, eso para un retailer que sepa que va a ese centro comercial, la gente que se desplaza desde Palma y que es gente de 20 a 30 años que va un sábado a las 6 de la tarde, oye, eso es una información muy relevante para una empresa tal, poner una lona, una publicidad. ¿Y dónde todas pongo estas mi cosas. lona de unicorn de mi academia? ¿Dónde me recomendás? Vos que tenés esta ¿Cuál info es para tu vender. target? Mi target son personas como tú, no, personas entre 28, 35, 30, 38, más o menos ese margen, esas dos edades, personas que vienen de contabilidad, que trabajan en oficina, que están quemados de su trabajo, caminan rápido, van como estresados. Pues en principio, a ver, esto es un poco así, pero hombre, a priori
en zonas de oficinas, ¿no? Que además es donde sufren el dolor de si Es quieren muy buen cambiar de razonamiento. trabajo. Y que es normalmente donde hay la gente de esa franja de O sea, en edad. las grandes ciudades. Ya sé que tengo que ir a Barcelona y a Madrid a poner mi Sí, lona. hombre, en una granja creo que no van a estar No. estresados por la contabilidad. No, pero bueno, Madrid, Barcelona, ciudades grandes. Pero a lo que voy es que esas cosas son muy interesantes y bueno, que al final yo siempre digo que lo que estamos haciendo con la IA es desbloquear el potencial oculto del Big Data. Mucho tiempo se acumularon datos, se hacían modelos predictivos, tal, pero no tenía esa capacidad de expandirse hacia muchas aplicaciones a nivel empresarial. Y ahora todos esos datos, si tienes la inteligencia, valga la redundancia, de inteligencia artificial, los puedes utilizar para personalizar, que es de donde venía esta conversación. Pero a veces personalizar es bueno. ¿Por qué mi empresa, si yo trabajo con una empresa de telefonía, por qué tengo que recibir llamadas? Bueno, llamadas no se puede ya, pero correos electrónicos no se puede. Si recibís llamadas, no, por ejemplo, nuestras no son oficiales. No puede ser de móvil, ¿no? Si no me equivoco. No pueden ser No de pueden ningún recibir llamadas de operador móvil. de teléfono. Bueno, Pero de un fijo sí. sí, pero bueno, ahí los operadores de telefonía sí que nos comprometimos a no cansar a la gente. Si llaman pueden ser revendedores, distribuidores o cosas que son fraudulentas. O sea que... No, en general, hace poco, esto además tiene, Sí, es sí, muy sí. reciente. Se ha prohibido, hasta donde yo sé, sin ser un gran experto, ningún tipo de publicidad que te llegue al teléfono vía llamada de móvil. Te pueden, si es un móvil pidiéndote algo, es probablemente ilegal o spam o lo que sea. Eso es. Si no, te pueden llamar desde un teléfono fijo, eso sí. Y ahí identificas, me llaman de un fijo, será para venderme algo. Y ahora estoy recibiendo, no sé vosotros, un montón de llamadas de Portugal y Francia. Ah, yo también. Alguna más que antes. Hace un mes. Yo no atiendo, vos has atendido. Por esto. De Infojobs ofreciéndote la oportunidad laboral de tu ¿Qué vida. les pasa? Eso me parece una cosa que ¿Cómo se han éticamente es convertido muy en tal reprochable. spam? No, es que no son Infojobs. Vale. Es gente que se quiere quedar tus datos y que utiliza algo muy sensible como una oportunidad de trabajo para, ¿Pero con qué fin? pues supongo que quedarse con tu información. ¿Pero Porque, para qué? No sé, nunca contesto la llamada. O sea, Por eso pregunto, tenemos al asesino entre nosotros. no. Hemos pasado por encima de un montón de temas interesantes y habéis destacado. Dejemos de hablar de Netflix. Estoy de acuerdo. O de los. Fuiste vos el que empezó a hablar de Netflix. Sí, ya habéis dicho, dejemos de. Me parece bien, ¿no? Un comentario muy rápido. Los datos de Orange, en general, movilidad, telefonía y bancos, son datos que muy sexys todos de trabajar con ellos, ¿no? Una pasada. Pero quería preguntarte, siendo todos conscientes de que hay dos ligas, una liga en la que todo esto pasa, que son los Netflix, Google, Meta, etcétera. Luego está el mundo, vamos a llamarle el mundo real, ¿no? O el mundo. Es como la IA generativa y la IA tradicional. No, porque yo creo que la IA generativa también ha hecho un... Es lo que suena sexy versus lo que... Y ha acelerado, Sí, ha acelerado es más las cosas, atractivo hablar de ciertas cosas que de otras. en la empresa real, vamos a decir, todo lo que se sale de esas grandísimas empresas, ¿no? Ha acelerado, yo vivo la diferencia antes y después y yo noto que ahora hay un interés mucho más real. Antes, inteligencia artificial, hablar de verdad de machine learning en una empresa, en una pyme de 50 empleados, te diría que lo contabas como anécdota. De verdad, interés ninguno, muy poquito. Otra cosa son en las multinacionales de UHL, los Nestlé, ¿vale? Pero la pyme Juan que hace pan, ya ni nada. Empezaba a haber interés hace 5 años en ordenar mis datos, análisis descriptivos, no sé cuántos, pero bueno, ha habido un terremoto mundial y se nota. Entonces quería preguntarte, además, ya no solo que Orange trabaja en un montón, sino que tú también habrás estado de cerca en un montón de estos proyectos. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué tipos de proyectos hacéis? Con IA generativa en la pyme. Pues es una buena pregunta porque sí que es cierto, como tú bien dices, de que no, es muy buena pregunta porque justamente las pymes son el otro día busqué el porcentaje, el 99% de las empresas de Qué España. locura, ¿eh? Sí, y casi nadie, ninguna de estas grandes consultoras o tecnológicas diseña sus productos para la pyme, ¿vale? Y lo que creo que pasa, aparte de que hay una carencia de productos diseñados para una empresa pequeña y mediana, lo que pasa es que sí que tienen interés, pero ¿qué herramientas utilizan? Porque muchas veces tenemos soluciones más o menos ya que permiten resolver cualquier problema de estos o de retos de negocio, pero luego requiere de profesionales o en plantilla o en una consultora que lo adapte para ti. Y no hay
esa capacidad o no hay aún en el mercado muchas soluciones que estén pensadas justo para resolver esta necesidad de la pyme. Yo lo que recomiendo siempre a la pyme y lo más productivo es utilizar una solución estilo Copilot, es decir, para la productividad, es decir, para generar documentación más rápido, respuestas, responder correos, automatizar las contestaciones en una página web, en un e-commerce, para agendar citas en, no sé, si tienes una pequeña clínica dental o si tienes un despacho. Todo eso te sirve y para eso hay aplicaciones. Y lo que va a evolucionar cada vez más, yo os lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros escuchamos muchos proveedores que quieren aliarse con nosotros para llegar a la pyme, porque nosotros tenemos muchos clientes que son pyme, pues ya son soluciones aterrizadas. Os digo algunas. Cuaderno de campo digital. Esto os parecerá, vale, los agricultores no utilizan la tecnología, en cambio la Unión Europea les pide tener digitalizados sus explotaciones agrícolas. Pues hay soluciones que con inteligencia artificial lo que les permite es, de una manera mucho más sencilla, un agricultor que no tiene por qué tener ni idea de inteligencia artificial, pues tomar la información, que se complete y automáticamente llegue a su gestor para que haga pues los trámites de identificación de la parcela, los cultivos, los fitosanitarios, todas estas cosas. Otro ejemplo, todo el tema de automatización de facturas, pues toda esa parte, soluciones que te puedan automatizar las facturas y no tengas que preocuparte, que respondan los correos, que devuelvan las facturas firmadas y comprobadas. Joder, esto parece, dices... Pero todas es las que empresas esto, lo necesitan. Claro, entonces... Mañana ya abriendo el RPA, un negocio con todo eso. Claro, pero... Entonces hacemos esto. Pero estamos, o sea, empieza a haber soluciones maduras para este segmento. Recuerdo otra solución que es... ayudar con inteligencia artificial a los balances contables y a la financiación. Esto te puede interesar. Ayuda a las empresas, a pymes, a saber cuánto se pueden endeudar y con qué bancos, con qué fórmula de endeudamiento para obtener financiación y con qué bancos. Y hay inteligencia artificial que toma la información de los diferentes bancos, los productos que tiene, pues la deuda que puedan tener y contraer una empresa según su balance financiero, y por otro lado también tiene un asistente de IA que les da recomendaciones. Os digo 3 ejemplos para pyme, que son los primeros que me vienen a la cabeza, pero hay muchas otras cosas más. Pero claro, la pyme no va a contratar una gran solución. Tienes que dar soluciones aterrizadas y... Claro, pero ¿cómo hace una persona que está en la pyme? Tiene que tomar alguna herramienta, pero después tiene que tener algún consultor o alguien que le ayude a implementarlo, porque como bien dijiste, no hay cosas hechas a medidas. Ya, o sea, eso es lo que se puede llegar a hacer, estas pero... sí que son a medida, y porque la IA también permite automatizar el máximo posible, y si tienes una duda que la propia IA te lo responda, es increíble, un chatbot, un avatar, pero es cierto que cuando ya necesitan pues un siguiente paso, yo creo que eso recae sobre todo, todos sabemos que las pymes tienen a su informático de confianza, que le arregla el ordenador, sí, le repara su aplicación, sí. Y que a veces son señores de una localidad, de un pueblo o de un gremio concreto que es su persona de confianza. Pues este tipo de asesorías tecnológicas o de empresas de tecnología que ayudan a estas pymes, pues yo creo que ahí tiene una oportunidad de mercado muy grande, cogiendo soluciones que ya estén un poquito fabricadas para la pyme y terminando de darles una vuelta, como las que decía, pues implementárselas, explicárselas, todo eso. Ahí hay una oportunidad y bueno, es que a mí lo que más me sorprende de la IA es lo fácil que puede ser y el retorno a la inversión que se puede obtener cuando son soluciones aterrizadas, no cuando hablamos de pajaritos, que se puede hablar de muchas cosas y no tiene aterrizaje. Yo estaría casi al 100% de acuerdo contigo, con algún matiz. Le encanta el debate a Pablo, es todo un político. Claro, en otros países será distinto, porque el porcentaje de pymes es muy distinto en otros sitios. Aquí es el 99,2. Pues en ese 99,2 hay una variedad, no te voy a decir infinita porque no es verdad, pero muy, muy, muy amplia esa variedad, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un producto rentable para un nicho que a lo mejor, por mucho que la consigas, la metas en todas partes, no ganas dinero. Ahí es el punto. Tienes toda la razón. Lo que hace la gente es, oye, pues no voy a hacer un producto para pymes porque es que me cuesta horrores monetizarlo o sacar dinero con esto. Correcto. Entonces, creo que una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que vamos a poder hacer cada vez más cosas ad hoc para resolver el problema de tu pyme concreta a un coste que tú te puedes permitir. Porque ahora el 80% del código me lo hace una inteligencia artificial. Entonces, yo, al contrario que de lo que hemos visto en los últimos años, que es hacia la estandarización, los grandes productos, creo que nos vamos en el camino contrario. Nos vamos a
Ahora la inteligencia artificial le permite a cualquiera, desde el panadero hasta el agricultor, hasta Netflix, invertir en soluciones ad hoc a un coste, pues cada uno el que pueda permitirse. Pero tú tienes la IA y con la IA puedes montarte tú solo, sin tener ni idea de nada, te puedes montar un pequeño programa. Luego, evidentemente, te va a ayudar más un consultor o una persona experta, pero tú, cualquiera que nos esté viendo, cualquiera que quiera montarse un software, que le cuente a ChatGPT cómo montar su propio RP y que vaya siguiendo los pasos. Se dará de cabezazo contra la pared, pero montará un RP al final. Entonces, eso es diferencial. Ahí yo creo que ahí sí que es un gran cambio que trae la generativa. Correcto. Es permitirnos a todos tener software ad hoc. A eso me refería con lo de la democratización y ahí estoy totalmente de acuerdo. El salto es ese. El salto es que cualquiera la pueda utilizar. Antes, hace 3 años, íbamos a un videotutorial y seguías paso a paso. Y tenías que entenderlo. Y lo tenías que entender. Tienes la opción de, oye, explícamelo como si fuera imbécil. No tienes esa opción. Ahora el videotutorial es personalizado para ti y si eres imbécil, incluso te lo explica para imbéciles. Todo lo imbécil que quieras ser te va a contestar. Hasta el punto más ridículo también. Hay momentos ridículos. Sí. Como si fuera más tonto ya, pero es buenísimo. O sea, tiene esa flexibilidad. Sí. Muy bestia. No, pero eso es clave y a mí me parece que esa es la oportunidad que ahora tienen las pymes. Sin quitar hierro a que quizá nosotros estemos en tecnología y quizá lo veamos más fácil o digamos hemos superado esa barrera de perderle el miedo a meternos en tecnología. Pero la gente, como lo que decía, unos agricultores, un señor que tiene un obrador de pan en un pueblo de Palencia, quiero decir, esa gente ya no es una cuestión de que la tecnología sea útil o no, sino que están acostumbrados a trabajar de una manera determinada y cambiar esa forma no es de la noche a la mañana, por mucha IA y muy personalizada y muy sencilla que sea. Pero eso es otro tema también ya pues generacional, bueno, no sé, también hay un debate, ¿no? Hay de quién la usa es porque quiere, puede, no sé, eso también está ahí. Y en tu empresa además, ¿qué otros tipos de casos de uso has visto que sean interesantes? Porque hablamos un poco de las pymes, pero bueno, para otro tipo de empresas que podamos conocer un poco más cómo se está aplicando. Bueno, hay casos de uso para flipar, o sea, yo recuerdo en un proyecto en el que he sido partícipe, que es con el Museo Guggenheim de Bilbao, uno de los principales museos a nivel mundial de arte contemporáneo, que colaboramos en una exposición de Refik Anadol, que es un artista que genera arte con inteligencia artificial. Y durante un año ha habido una exposición en Bilbao, en el Guggenheim, que es todo arte generativo. Es decir, tú entras en una sala con un montón de proyectores, experiencia inmersiva, y el algoritmo fue entrenado con planos del museo, imágenes originales del arquitecto que lo construyó, que ya no está vivo, y con todo eso y con un modelo, pues ha hecho una generación en tiempo real, que tú vas y cada vez que vas hay algo nuevo porque es completamente creado en el momento, pero se entrena con los datos de los planos del museo. Eso en por contar algo más disruptivo en la parte del arte. Pero luego, por ejemplo, nosotros internamente, yo flipé el día que los compañeros presentaron un proyecto de transcripción de las llamadas. Es decir, antes, como empresa, nosotros intuíamos lo que nuestros clientes querían. O comprabas un informe de Nielsen y sabías las pautas de consumo o inferías ciertas cosas. Pero pudiendo transcribir las conversaciones que tienes con tus clientes, por ejemplo, cuando se van o cuando te llaman porque quieren cambiar algo, te permite entender de verdad lo que quieren de ti. Es decir, antes nos llamaban, el agente pues tomaba nota un poco, sí, pero entre las 3 opciones siempre era otro. Claro, y había un sesgo humano. Pero ahora sabes, por ejemplo, se puede ir por las ramas y decirte que se ha comprado una segunda vivienda y que igual se quiere dar de baja porque se ha comprado una segunda vivienda y está en un pueblo. Y eso antes pasábamos por alto, podíamos perder el cliente, pero eso era una inteligencia que no utilizábamos. Nos estaba diciendo que podía contratar una segunda línea en una segunda residencia, que podía necesitar un repetidor wifi porque podía estar en una zona con menos cobertura, que podía contratar una alarma o podía contratar unas placas solares porque era en un pueblo y seguramente será una casa con varias alturas. Todo eso no lo podíamos saber. En cambio, transcribiendo las llamadas y sabiendo todo, pues al final tienes la capacidad de dar un mejor servicio a tus clientes, ofrecerles lo que de verdad pueden necesitar. Pregunta, en ese caso, cuando transcribís las llamadas,
¿quién después se encarga de, porque ahí tenés que tener la misma IA se encarga de darte soluciones o Antes lo puntos? hacíamos con 2 IAs diferentes. La primera, bueno, era un modelo de IA más no tradicional, pero que ya existía, Whisper de OpenAI, un transcriptor. Y ahora pues se hace ya todo con modelos de Google, Gemini. No, Whisper es de OpenAI. Pero ahora hacemos ya todo, o prácticamente todas, con el propio Gemini de Google. Y lo transcribe y luego es capaz de sacar la inteligencia y plasmarla en un Looker, en un panel de mando, donde tenemos información. Uy, me encanta Looker que están usando. Tenemos información de lo que nuestros clientes de verdad nos están diciendo. Y bueno, entiendo que ha habido un reto bestia, porque lo que la transcripción de la llamada es algo que Gemini ya integra en todo su ecosistema, en Google Meet, ¿no? Pero hay un reto de pasar de esas transcripciones a Looker. En medio hay una ingeniería de datos, que entiendo que ha sido la parte complicada, ¿no? O sea, ¿qué queremos medir? Claro. Porque Gemini tendrá que identificar casa de campo o no. Entonces habrá que parametrizarlo de alguna forma dentro del prompt que le das a ese transcriptor de llamadas para que el dato sea lo más estructurado posible. Sí, pero eso lo sabíamos, porque nosotros al final sabemos los KPIs y lo que queremos saber. Lo más difícil de todo fue la parte de la ingeniería del dato. Y ahí sí que nuestra empresa hizo los deberes y muy bien hechos. Yo creo que somos de los más avanzados en cuanto a Data Engineering y Data Architecture, porque tenemos el 100% del dato en cloud. Entonces eso nos permite explotarlo. Si tú ahora mismo no tienes toda la información en cloud, no puedes hacer eso de volcar las llamadas en un bucket, de eso aplicar un transcriptor o un modelo, llevártelo todo integrado, en este caso en tecnología de Google. El reto no era tanto... Tengo un proyecto para transcribir 3.000 llamadas diarias. Nah, eso son peanuts. Claro, yo estaba pensando el bicho que montamos. Ya. Y es que en tu caso tienen que ser, no sé si decir 1 millón, quizá me paso, pero centenares de miles todos los días seguro. Sí, son muchas llamadas. Nosotros tenemos muchas marcas, porque Orange es una, Marmóvil otra, Yoigo, Pepefon, Lebara, Laika Mobile. Seguramente no sabíais que sois clientes de más Orange y hay una posibilidad muy alta. Somos la empresa con más número de clientes. Y todos esos, pues es información que se transcribe previo permiso, insisto, y esto es muy importante. Aquí no se hace nada si la persona no quiere. Claro. Pero, o sea, porque también la parte de la ética y de la regulación de la inteligencia artificial no es cosa menor. No abrir el melón. Ya, porque si no... No lo digas para que digamos, dale, abrilo. No lo voy a abrir, voy a cambiar de tema. Has empezado al principio sacando la bola de cristal. A mí me gustaría que sacaras un poco más la bola de cristal. Mira, ¿a dónde vamos? Bueno, he dicho al principio, ¿no?, que el gran cambio que venía ahora con los modelos que generan mundos, ¿no? Y ves en los siguientes años más cosas disruptivas, que no sean estrictamente expansiones de la IA generativa. Yo lo que veo sobre todo, bueno, puede haber saltos cuando muchas mentes brillantes se ponen a trabajar en lo mismo. Es que ahora podemos hablar de el último modelo. Los sueldos estos que son 10 veces más Los altos que el fichajes de Meta. tío. Sí. Los fichajes de Meta. Sí. Están pagando Sí. unas... No Sí. sabía eso. Cobran más Pero que más que mejor un futbolista no puede Más- ser. mucho más. Me han ido llamando a Mucho uno más. a todos Pero los yo 1.000 cracks. millones al año. No te creo. 1.000 millones al año. Bueno, con objetivos, cosas así, no es perdón, y si el solo... objetivo es 500 millones. Pero bueno, sí. O sea, de verdad que estamos hablando de que están pagando como un futbolista Mucho a más, los mucho más que un desarrolladores. futbolista. Ah, Mucho imagínate más. el dinero que hay Ahí, por ahí. detrás. Claro. Mucho más que un ese es el- futbolista. Porque obviamente los sueldos son en base al mercado y a lo que Claro, se es predice que que va a en el mundo generar. se estima ¿no? que pueden haber 1.000 personas. 1.000 personas que sepan desarrollar este tipo de modelos. Claro. Futbolistas hay más. Pues mucho más. Sí. Tiene Y sentido. no se jubilan a los 35. No, pero no, un poco en ese tema. Y antes de empezar en ese tema, quiero decir una cosa. Sí. O sea, lo estamos hablando con los salarios, no todo es el dinero, pero la cantidad de oportunidades profesionales que hay en este sector, y como estamos hablando, ya no solo es que la pyme puede hacerlo, es que cualquier persona... Dios, si no hablaríamos de este tema. Yo no, si no tuviera un vuelo yo me quedaba aquí un rato más. Pero que hay unas oportunidades en este sector. A ver, esto es aventuroso decirlo y puede cambiar en 1 o 2 años, pero ahora mismo hay pleno empleo, hay unas condiciones bastante buenas. O sea, pero ya no por lo meramente material, sino trabajar en un sector que todos los días hay novedades, de que te Está rompen bueno. la cabeza. Vamos, es muy motivador para personas inquietas. Eso diciéndolo, y además es algo que también de cara al futuro, haciendo bola de futuro, pues también es relevante. Pero
sobre todo el futuro, y también viene relacionado con esto, yo lo veo que es esa fusión del ser humano con la IA, ¿vale? A la miércoles. Sí, y con los robots, porque la robótica se ha desarrollado muy en silencio durante las últimas décadas, quizá, pero si le ponemos un cuerpo a una inteligencia, tenemos ya una presencia física más capacidades con más aún. capacidad. Entonces, eso va a ser el siguiente nivel y lo veremos. Pero también en las tareas rutinarias, una persona que sepa utilizar inteligencia artificial va a poder hacer 5 cosas 6 veces más que cualquier otra persona. Entonces, esa fusión, esa hibridación cada vez más, y no me refiero a un Terminator que tiene un cuerpo. Bueno, pero ojo, yo creo que cuando seamos viejos, no, o incluso antes, vamos a vivir más años, porque nos va a faltar un ojo y te van a poner un ojo de robot, y vas a ser mitad robot y mitad humano y vas a vivir hasta los 140. Podría Yo ya ser. le dije a mi mamá que iba a vivir hasta los 120. No hay que ir tan lejos. Yo, en línea de lo que decía él, se han puesto. Hubo un intento hace 7, 8 años, no ahora mucho más, que las gafas estas de realidad, no de realidad virtual, sino de realidad integrada. Aumentada, ¿no? De ese estilo, bueno. No sé ni cómo llamarlo, Hay pero términos yo recuerdo. muy específicos, sí. ¿Eran de Apple? ¿O de Google? No, de Google. Google hizo un intento con unas gafas que eran así como. Ya. Muy feas. Y fue un fracaso total. Porque no fue el momento. Fíjate, y ahora volvemos a este tipo de. Que parecen chorras, pero no lo son tanto. O sea, yo llevo gafas en mi día a día. Y de repente tener aquí la transcripción de lo que te tengo que decir, porque hay una IA que te escucha. Es muy bestia ese cambio. Ya no es mirar el teléfono, te estoy mirando. Sí, Y tengo aquí. No son estas gafas, ojalá, ¿no? Pero es que ya hay gafas. Tal cual te digo que tú me estás hablando en japonés y aquí está transcrito en castellano. Sí. Eso ya existe hoy. De aquí a 10 años, pasar eso a algo más pequeño que vaya aquí. Y recuerdas, ¿cómo se llama la serie esta de paranoia del futuro? No me acuerdo. La de Netflix. Ah, sí, Black Mirror. Black Mirror. El capítulo de que el ojo lo graba todo. Sí. ¿No? Que tu ojo está continuamente grabando. Bueno, tampoco nos veo tan lejos, ¿no? De hecho, con eso te adelantas a la segunda tendencia que yo voy a decir de bola del futuro, que es modelos de inteligencia artificial cada vez más pequeños y, por tanto, más fáciles de configurar y de instalar en dispositivos más reducidos y más wearables, más llevables. Estoy leyendo mucho, tío. El pasar del LLM, Large Language Model, al Small Language Model, al Business ¿Cómo Language se inventan Model. palabras todo el Device rato? Language Me agotan. Models. Claro, si tiene sentido, tú piensas, ¿para qué te hace falta un modelo que sepa de todo? Si tú lo que necesitas es un modelo que te transcriba de castellano a inglés, y ya está. Claro, se nos ha ido la cabeza ahí. Encima es muy poco sostenible, contamina mucho, supone mucha inversión en data centers. O sea, hemos empezado por ahí porque había que empezar por algún lado, pero la tendencia es esta, Small Language Models, y además se une a otra tendencia que ya había en el mundo más de la computación, que es todo el Edge Computing, es decir, la capacidad de computar, de hacer la computación en el borde, o sea, en los dispositivos, que las conexiones sean más simples. También va hacia ahí toda la parte de cuántica, luego puede ser también un salto muy grande, pero sí, tenemos dispositivos cada vez más fáciles de llevar con inteligencia artificial. Si los seres humanos cada vez vamos a hibridarnos más con la tecnología, porque va a estar la inteligencia artificial en el día a día. Si unimos esas dos tendencias, pues bueno, o sea, el futuro que viene es ese, pero es que es inevitable. O sea, hay gente que dice, no, pero no, es que no hay una pregunta. O sea, para mí no hay una pregunta de si quiero o no quiero inteligencia artificial. Es, si la sabes utilizar, vas a poder estar en el mundo que viene, y si no la vas a saber utilizar, pues bueno, mejor reclúyete en una cueva. Pero es que no hay pregunta. O sea, o la aprendes a utilizar o te van a pasar por la derecha todo el mundo. En el trabajo, en el día a día. Y es muy respetable a la gente que no la quiera utilizar. Pero es que esto va por hegemonías, y si la mayor parte de la gente lo utiliza, ir contracorriente está muy bien, pero hay un punto de inconsciencia. Bien elegida esa palabra, ¿eh? Hegemonía. Muy bien elegida. Otro día hablaremos, y quiero, otro día tenemos que hablar de las teorías del fin del mundo y de, en concreto... Tenemos que ir a Madrid, ya tenemos reclutados varios speakers. Pero hay como que varias que opciones de cómo la inteligencia artificial va a acabar penetrándolo todo, desde el punto de vista Terminator hasta otro mucho menos, o sea, mucho más sutil, y me gustaría también tocar esto contigo, pero bueno, se acaba aquí. No, y que la tendencia, de hecho, y con esto también creo que es interesante para cerrar, es que si unimos esas dos tendencias que yo decía, la tercera y la derivada,
es la inteligencia artificial invisible, que no tengamos que llamar a todo inteligencia artificial, o sea, que esté presente, o sea, lo llamamos a todo porque aparte de que suena muy bien, es porque es lo novedoso y como que antes no lo llevaba y ahora sí, pero va a haber un momento que todo va a tener inteligencia artificial y hay veces que hay cosas con inteligencia artificial que pensábamos que no, como estabas comentando antes, pues va a llegar un momento que va a ser parte del día a día y va a ser invisible. Bueno, nos deja ahí un poco... Quiero dejar otra pregunta abierta, Sí. pero no responderla. ¿Qué pasa si llegamos al punto en el que no podemos tomar una decisión sin que nos lo acepte ChatGPT o nos lo confirme? Abierta queda. Abierta queda. Para el siguiente podcast Garage Tech. Muchas gracias, Adrián, por venir. Y bueno, nos veremos en el siguiente, ¿no? Haremos otro. Yo Temporada del año que encantadísimo viene. de estar Gracias aquí con por tu vosotros. tiempo. El siguiente en tu casa, tío.